Buenas tardes. Nuevamente estamos con ustedes desde la Universidad de La Salle, esta vez con unos invitados muy especiales de la Facultad de Ciencias del Hábitat, la profesora Nelcy Echeverría y el profesor Jairo Coronado. Con ustedes les está hablando Carlos Hernández, yo soy el decano de la Facultad de Ciencias del Hábitat y a continuación les presentaré muy corto de qué se trata este conversatorio. A propósito del cambio climático, de la vivienda y del bienestar, la facultad ha realizado varias investigaciones durante muchos años, profundizando un poco en esta conversación sobre cómo habitamos el mundo, cómo esa forma de habitar y esas múltiples interpretaciones que tenemos desde el marco de la vivienda y del hábitat nos permiten acercarnos a diferentes problemáticas que muchas veces son creadas por esas mismas maneras de habitar. En este marco es donde vamos a escuchar algunas de las reflexiones de los profesores y comenzaremos con la profesora Nelcy Echeverría, arquitecta, quien nos hará una reflexión a propósito del cambio climático, la vivienda y el bienestar y los efectos que ha tenido sobre el territorio nuestra manera de habitar. Pasaremos luego a la reflexión que nos trae el profesor Rado sobre la condición del cambio climático, el confort y la salud en el marco de la vivienda. Buscaremos allí tener estas dos aproximaciones para poder entablar esta conversación desde investigaciones que se han realizado en la facultad. En ese proceso, esperamos que ustedes, como participantes de este webinar, puedan hacer preguntas. Yo las estaré aquí recopilando para en ese último momento hacer una conversación y construir entre todos los participantes nuestra reflexión final. Entonces le doy la palabra a la profesora Nelcy con este primer momento a propósito del cambio climático, la vivienda y el bienestar. Nelcy, bienvenida. Jairo, bienvenidos. Tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, querido decano. Primero que todo, quisiera felicitar a nuestros estudiantes por el Día del Estudiante, que realmente es un momento especial, y pues mandarles un abrazo muy especial desde aquí. La presentación que voy a hacer el día de hoy está encaminada a tratar tres temas que han orientado de una manera significativa la labor docente investigativa dentro de la facultad. Esas tres palabras tienen que ver con cambio climático, con vivienda y con bienestar. El contenido de mi presentación va a tener 4 momentos. El primer momento voy a presentarles una contextualización y la transformación que ha sufrido el territorio a través de esos procesos de urbanización y de habitar el territorio. La segunda parte, quiero mostrarles lo que hemos hecho en la facultad en torno a esos temas, como respuesta a esos problemas, a esas realidades que se han presentado dentro de la configuración territorial, y desde luego que la vivienda es un factor muy importante. Entonces, la segunda parte haré esa contextualización para que ustedes vean, digamos, todo el camino que hemos recorrido y que aún pues, nos faltan muchas cosas también por recorrer. La tercera parte voy a hablar de un tema que para mí es muy importante, que tiene que ver con las herencias, ese legado, esos aspectos importantes y valiosos dentro de la historia, y el tema de las realidades, o sea, cómo mezclar esas herencias, esos legados, esos valores y contrastarlo con la realidad en que vivimos. Al final haré una reflexión muy, muy cortica. En todos los procesos de investigación siempre
digamos, han surgido preguntas y el tipo de preguntas que nos hacemos pues orientan el camino que nosotros recorremos. Entonces voy a empezar con una pregunta. Y esa pregunta no la empezamos hoy o no la empezamos por la coyuntura, sino que realmente esa pregunta nos ha ayudado a orientar nuestro trabajo tanto docente como de investigación. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que atesoramos? ¿A qué le damos valor? Digamos que en los procesos de investigación las preguntas siempre nos pueden ayudar a formular, a mirar cómo podemos nosotros intervenir. Esas preguntas también, desde luego, nos deben dar pauta para saber ver qué es lo que vemos y realmente, digamos, acá vamos a hacer una contextualización con respecto a unos temas que son importantes dentro de la realidad del país. Yo quiero presentarles 3 temas y 3 en esta primera parte, en esta primera diapositiva, que quiero que las tengamos bien presentes. Según el censo del 2018, la población de Colombia estaba alrededor de 48 millones de habitantes. Y algo importante ahí dentro de estas cifras y dentro de estos números es que el 77% de la población vivimos en cabeceras municipales. Quiere decir que el 23% de la población habita en los territorios rurales o en centros poblados. Otra cifra que es importante es el tema del déficit habitacional. Y en nuestro país ese déficit se divide en 2 partes, que es el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo. Y de acuerdo también con el DANI, con el censo del 2018, ese déficit está alrededor del 36%, quiere decir que alrededor de 5 millones de hogares están en déficit habitacional. Es una cifra bastante alta y es una cifra que, digamos, desde el principio estas cifras se han ido, digamos, disminuyendo por unos programas y unas políticas que ha generado el gobierno en los últimos años, pero que también han servido de marco de referencia para nuestra labor investigativa y en el campo de la docencia. Otro dato que quiero darles es el tema de la extensión territorial, que al cruzar estas 3 condiciones pues generan otras preguntas. La extensión territorial en Colombia es de 1.141.748 kilómetros cuadrados, pero lo sorprendente es que solo el 0.36% corresponde a zonas urbanas. Eso ha implicado un cambio en la conformación del territorio, porque si ustedes se dan cuenta, acá en la parte superior de la diapositiva se muestra cómo en los años 50 esa tendencia era distinta. La población rural en nuestro país estaba cercana al 60% y la población urbana en un 40%. Y realmente las cifras cambian alrededor de la década del 2000 cuando esta situación se invierte. Entonces, todos estos fenómenos que nosotros hemos analizado dentro del territorio nos han ayudado para ver la realidad de nuestro país y asumir, digamos, con compromiso cuál es nuestra labor como arquitectos y como investigadores en revisar esos fenómenos y sobre todo en aportar en mejorar esas condiciones. Y sobre todo también inicialmente pues entenderlas, ¿no? Hay una situación que para nadie es extraña y es el tema del conflicto armado. Entonces, si uno realiza esas comparaciones cuando uno está investigando unas situaciones, compara, pues puede entender y tener un panorama mucho más general y mucho más argumentado sobre las consecuencias que ciertas decisiones, ciertas acciones se han generado en nuestro país. Una de ellas es el conflicto armado. Entonces, el conflicto armado, digamos que estas cifras ejemplifican en otras diapositivas, se van a dar cuenta cómo han aumentado. Entre los años 1995 y 2007, las personas que se han desplazado a causa del conflicto armado ascendían a 2 millones de personas. Es una cifra que realmente nos preocupó, que realmente hizo
que nosotros dentro de la facultad y los que hacemos la investigación en torno a temas de vivienda, pues generáramos, digamos, una respuesta frente a esa situación. Si ustedes ven en esta diapositiva, Colombia pues pone una cuota muy alta en el panorama de desplazamiento interno global. Es una cifra que es triste, pero que es una realidad. Es una realidad y es una cifra que realmente preocupa cuando vemos que en el 2015 esa cifra ascendía ya a 6 millones de habitantes. Entonces, eso ha cambiado y es una manera de entender cómo esa configuración urbana, esa configuración rural, se ha visto afectada por todos estos fenómenos que vivimos en nuestro país. Hay un indicador que a mí me interesa mucho y dentro de mis procesos de investigación, digamos, me han servido para entender también las circunstancias, algunas de las circunstancias que vive nuestro país, y es el coeficiente Gini. El coeficiente Gini lo que hace es medir el grado de desigualdad que existe en un territorio, en un país, en una ciudad. Y cuando uno ve ese coeficiente, pues nuevamente Colombia aparece con un 50.4, ocupando el tercer lugar para el año 2018 dentro de América Latina. Este rango del tercer puesto nosotros en algunos momentos lo hemos superado, hemos exigido hemos tenido el segundo lugar, y eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos unos niveles de condiciones muy diferenciales. Quiere decir que un rico en nuestro país gana 50 veces más que una persona pobre. Entonces acá el problema no es que hayan personas ricas o personas pobres, sino la diferencia tan abismal que tenemos. Y la diferencia, digamos, está concentrada también en unos pocos que tienen acceso a esos ingresos, a unos privilegios, y realmente esos efectos diferenciales pues se ven reflejados en las condiciones del hábitat, ¿no? En esas condiciones también deben estar, que ahorita en otras diapositivas de pronto vamos a comprender esos efectos que esta desigualdad genera en nuestro país y en nuestro territorio. Para entender y para contextualizar un poco también esto que les acabo de presentar, tomo como ejemplo Bogotá. Y si ustedes se dan cuenta, en la década del 60, pues Bogotá sufre un desarrollo urbano impresionante. Y si lo sumamos con eso que estábamos viendo de este tema de violencia, de migraciones internas, pues ahí podemos entender qué es lo que está pasando también en nuestro territorio, esa lucha por la tierra, ese tema, digamos, esa puja fuerte por ese sistema económico que a veces, que no a veces, que, que nos está afectando pues de una manera drástica, ¿no? Entonces, acá volvemos a confirmar cómo el territorio se ve afectado por esas migraciones, por esa inversión de esa situación, ¿no? Esa cifra que yo les mostraba, Colombia es rica, tiene una gran variedad, es diversa, tiene una extensión territorial inmensa, pero todos nos estamos concentrando en la ciudad. Entonces, es raro que pase eso, pero cuando uno, vuelvo, insisto, revisa desde el punto de vista histórico los fenómenos y cómo ha sido esa trayectoria, pues se entiende un poco esas causas de ese fenómeno. Esa migración de las personas hacia los centros poblados, hacia las urbes, pues en la mayoría de los casos tienen que ubicarse en lugares de riesgo porque el valor de la tierra es más barata. Tiene que ubicarse en lugares donde el suelo pues o cuesta menos o donde el papel del Estado de pronto no es tan efectivo.
Entonces, digamos, acá ustedes pueden ver en esta diapositiva el riesgo tan grande y cómo la conformación del territorio se ha visto afectada. Esta es otra situación también muy particular de cómo los recursos naturales se han visto afectados no solo por la urbanización, o sea, por el desarrollo urbano, por ese crecimiento, sino también por el sistema económico, por las formas de trabajo y esto cómo afecta la configuración territorial. Si ustedes pueden ver ahí, hay una degradación ambiental súper fuerte, pero esa degradación está asociada con esa economía basada en la extracción minera. Esa extracción minera, muchos de los casos, reglamentada por el Estado y en otras también por una economía informal. Entonces, digamos que acá los actores vienen desde muchas vertientes, desde muchos lados y lo importante acá es revisar esa transformación, o sea, entender, digamos, esos efectos que ha tenido este tipo de desarrollos, este tipo de economía, este tipo de modelo económico dentro del bienestar, dentro de la calidad del hábitat y sobre todo respecto a los recursos naturales. Acá es una tristeza ver estos cerros orientales con estas condiciones. Ustedes también habrán visto las noticias en estos días donde hay otros actores como son los tierreros. Esto es, al fondo es el parque entre nubes, toda esa, digamos, esa pieza de la estructura ecológica principal de nuestra ciudad, donde también, digamos, entran a formar parte de esa degradación del medio ambiente, ¿no es cierto? Esa explotación del territorio de la tierra. Les decía que dentro de estos actores, pues no solamente está esa economía informal, sino también hay licencia para explotar los recursos y el Estado también y estas empresas pues tienen una cuota muy alta de aumentar el deterioro de estos lugares. Ese deterioro no solamente está en ese efecto, no solamente está en los recursos naturales, sino también en el bienestar y la calidad y la salud de las personas que habitan cerca de estos lugares. Ya se podrán imaginar el tema que tiene que ver con todo el efecto por la contaminación del aire, por muchas de las situaciones pues, que nosotros ya conocemos. Esta es una fotografía de la extracción minera que ha hecho compañías como Holcim, Cemex, la Fundación San Antonio sobre el río Tunjuelo. El río Tunjuelo también se ha visto afectado y le han cambiado 2 o 3 veces el curso del río para poder seguir haciendo esa extracción. Esa ha sido permitido por el Estado. Pero si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, realmente es una afectación que pues nos va a tomar años volver a restituir esas condiciones iniciales. Entonces, este es un panorama en el que nosotros como arquitectos y desde la facultad y desde la investigación sobre el tema de la vivienda, pues nos ha interesado. Ustedes dirán, pero pues si no ha hablado de vivienda, realmente esta contextualización nos ayuda a entender lo que más adelante les voy a mostrar. Y para nosotros es importante siempre entender la realidad, entender los fenómenos, entender el territorio y no solamente brindar unas soluciones de pronto reducidas al objeto arquitectónico. Acá ustedes van a ver, están viendo 5 temas que tienen que ver con naturaleza, con movilidad, con equipamientos, con vivienda, con una economía informal y pues ahora último ese tema de comunicaciones y red digital. Creo que son variables importantes dentro de la condición del hábitat y esas relaciones respecto de las condiciones de bienestar de los lugares. Entonces la vivienda, como ustedes se podrán cuenta, hace parte
de ese desarrollo territorial. O sea, no logro entender cuando alguien habla de situaciones urbanas y no mencionan la vivienda. Para mí, digamos, me cuesta trabajo, digamos, como entender cómo la excluyen a veces también. Ustedes pueden dar cuenta cómo estos efectos sobre la movilidad, si estamos hablando de desigualdad y esos efectos diferenciales que hay, pues si hablamos de movilidad, pues hay unas personas que gastan 1 hora y media, 2 horas dentro de Bogotá para llegar a su lugar de trabajo, su lugar de estudio, mientras que otras personas pueden estar tardando 15, 20 minutos y también las condiciones que tienen que hacer para llegar a esos lugares. De pronto, esas condiciones o esos efectos diferenciales hacen que el bienestar de las personas se vean reducidos, ¿no es cierto? Ya hablamos un poco de la naturaleza y pues también hablar de los temas de educación, de infraestructura, de esos servicios que complementan la vivienda. Y desde luego, pues no hay que descartar el tema de la economía. Ahora nos han pedido que nos quedemos todos en casa y hemos visto cómo no se ha planteado, digamos, las personas que no tienen vivienda. El acceso a la vivienda es algo que en la Constitución está, pero que realmente pues no se cumple. Y hay personas que ni siquiera tienen vivienda. Hay otras que tienen unas condiciones, como hemos visto, diferenciales, y unas que tienen unas condiciones ya dentro de la vivienda privilegiadas, otras no. Y en el tema de la economía, el rebusque diario también es un factor que afecta y que no solamente, digamos, esta contextualización que yo estoy haciendo no es solamente por la contingencia, sino que son temas que hemos tratado en la facultad, son temas que nos han interesado y temas que hemos puesto al servicio de la docencia y de los procesos de investigación. Ante ese panorama que les acabo de mostrar muy rápido, porque pues acá no voy a, tocó seleccionar algunos aspectos por el tiempo y por el contexto de la presentación. No quiere decir que las que no estén acá de una manera fuerte y presente no sean importantes, sino que realmente les tocó tomar partido por algunas. Hablando de la vivienda subsidiada, esta es una de las respuestas, digamos, esta es una de las respuestas que ha dado en los últimos años el gobierno hacia ese déficit de vivienda. Y realmente aquí surgen preguntas como si la vivienda es tan solo un contenedor. Yo traigo acá una frase de Ivan Illich que quiero leérselas, que da cuenta un poco de lo que está pasando ahora con esta vivienda que se está ofreciendo, y dice que un apartamento moderno entra dentro del mismo tipo de espacio para el que están pensados los garajes. Se construye a partir de módulos económicos, es decir, sin género, de espacio-tiempo, y está proyectado para satisfacer las supuestas necesidades del propietario. Tanto el garaje como el apartamento están concebidos racional y económicamente para el almacenamiento nocturno de un recurso productivo. Esta es una frase fuerte, ¿no es cierto? Pero es una frase que si uno la contrasta con la realidad, pues realmente no está lejos, ¿no es cierto? De ser, digamos, muy fiel a lo que está pasando en la realidad. No sé cómo, digamos, viviendas que tienen 41 metros cuadrados donde tenemos que albergar distintos grupos familiares en distinta condición, con distintas edades, pueden ser la solución efectiva y que genere bienestar para las personas. A mí me preocupa también que a veces dicen, pero pues peor es nada. Pero yo creo que la cuestión acá se refiere a vivir bien y no a vivir un poquito mejor, ¿sí? No es solo tener viviendas en cantidad suficiente, porque eso sí, el déficit cuantitativo, como les explicaba, ha bajado en los últimos años, sino realmente en pensar en el bienestar de las personas bajo muchas variables. Entonces, temas como
densidades de 350 viviendas por habitante, donde realmente se están generando unas soluciones homogéneas, donde realmente los tejidos son monofuncionales, pues generan unas condiciones de segregación, ¿cierto? Cuando también la población que habita ciertos sectores pertenecen a las mismas, con las mismas características, pues se generan guetos. Hay guetos de pronto un poco diferenciados, pero guetos, en todo caso hay guetos en el norte, en el sur, en el oriente, porque esta situación de homogeneización nos ha llevado a eso, a generar una ciudad segregada, una ciudad dividida, y que realmente la responsabilidad nuestra pues, está en atender esas situaciones de cómo generar de una manera real, contundente, seria, comprometida, pues esta relación, ¿no? Esa integración. Hablamos muchas veces, y eso es otra cosa que pues hemos conversado mucho y que me han llamado la atención personas cercanas sobre que a veces uno habla y tiene un discurso interesante, pero también la coherencia en el actuar. Y pues eso es algo que en la facultad, digamos, nos hemos preocupado por ser coherentes. Desde luego, a veces desviamos la atención, la mirada sobre lo que es importante, pero lo importante es volver a retomar el rumbo. Voy a mostrarles, después de este panorama general, cómo la facultad ha asumido ese reto de atender estas circunstancias, de analizarlas, de evaluarlas y de comprenderlas. Acá surgen dos frases que de pronto ustedes más adelante entenderán por qué las pongo, y es volver al campo. Jairito Coronado, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Volver al campo es una situación importante, ya vimos esa gran extensión de suelo rural que tenemos, esa relación entre lo rural urbano que se ha perdido, ¿no es cierto? Que ahorita lo que se han generado son unos límites, unas situaciones que realmente excluye o lo urbano o lo rural. Y la otra que nos ha interesado desde hace muchos años en la facultad es la vivienda que construye ciudad, la vivienda que construye territorio. Y por consiguiente es una vivienda que incluye, es una vivienda que respeta las condiciones del lugar. Esta es una contextualización muy importante para la facultad y es el proyecto Utopía. El proyecto Utopía es un concepto único que integra la generación de oportunidades educativas y productivas para jóvenes de sectores rurales de escasos recursos económicos y que se han visto afectados por la violencia. Se trata de convertirlos en líderes capaces de lograr la transformación social, política y productiva del país y dar un aporte significativo y novedoso para reinventar la Colombia agrícola y lograr la reconversión agropecuaria sustentable a través de la investigación participativa y la transferencia de nuevas tecnologías. Utopía es un laboratorio de paz. Esto nos marcó a nosotros como facultad mucho. Utopía surge en el año 2010, en mayo, estamos cumpliendo 10 años con ese proyecto y digamos es una apuesta interesante por ver el campo, por entender qué es lo importante, y la universidad dio ese paso. Entonces la facultad no se podía quedar menos de ese gran reto, de ese gran desafío, de ese apostarle a construir un país distinto a través de la educación y a través de la educación de estos jóvenes en el área rural. Sobre todo para que se queden. Eso era es uno de los principios, que se queden en el campo, que no vengan a engrosar esta superficie tan grande y tan congestionada que ya tenemos en las ciudades. Entonces nosotros en la facultad, desde el año 2011, hemos hecho
a partir de la vivienda, unos laboratorios y una experimentación a través de la realidad del país. O sea, siempre se ha hecho. Yo solamente acá en esta última parte no voy a hablar de historia tan vieja, sino a partir de la década del 2010 y cómo nosotros en la facultad estamos dando respuesta a esa realidad. Y en ese año la facultad empezó con proyectos sobre la Orinoquía en Colombia. Y nosotros hicimos el primer prototipo que lo llamamos la vivienda de la casa de Shirley. La casa de Shirley es una estudiante de Utopía, ya egresada, con muchos logros, una estudiante maravillosa. Por ahí tengo una foto que más adelante la muestro, de un conversatorio y de una, para que la puedan ver. Entonces vimos cómo la casa de Shirley era la excusa para poder entender esa realidad del campo colombiano y cómo desde la facultad y desde la vivienda podíamos nosotros aportar un granito de arena en esa construcción y en ese mejorar las condiciones. Luego también vimos el hábitat para temporal. O sea, recuerden que en el año 2012 hubo una ola invernal terrible, entonces también cómo la facultad y la vivienda está al servicio de lo que nos pasa, al servicio de la realidad de nuestro país. Y entonces también hicimos toda una experimentación, todas unas discusiones, y desde muchas áreas críticas lo vamos a ver ya más rápidamente. Luego vimos vivienda Plaza de la Hoja, todo el tema de la vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social en centros consolidados de la ciudad, vivienda Mirador, como para ver un poco el tema del cambio de clima, volver un poco también hacia las zonas menos densificadas. Trabajamos desplazamiento en Cibaté, vivienda en el barrio Las Cruces. Bueno, en fin, hemos hecho varias digamos, esfuerzos dentro del desarrollo de los proyectos de vivienda en el interior de la facultad para que nuestros estudiantes y nosotros mismos nos demos cuenta de cómo podemos aportar desde nuestra profesión. Entonces aquí está una imagen de lo que es esa sabana, de lo que es ese llano maravilloso y donde se ubica la casa de Shirley. Entonces la casa de Shirley es una excusa para entender los modos de habitar, para entender la materialidad, para entender los materiales de la región, el clima, la geografía, los recursos naturales, entender que en el campo hay una oportunidad gigantesca, pero que desafortunadamente todos estamos mirando hacia otros lados y que la universidad sí realmente, digamos, se dio ese reto, ¿no? Acá, pues, nuevamente, pues fueron 148 propuestas, donde entendimos cómo era el modo de habitar, cómo era la configuración de esas costumbres, ¿cierto? Que son tan importantes entenderlas cuando uno hace vivienda. Y sobre todo, miren, digamos, la configuración de la materialidad, cómo está en relación con esas condiciones naturales. Entonces, acá están unas propuestas. Algo importante dentro de estas propuestas y para rescatar es que Shirley, dentro de la conformación de su familia, un miembro de la familia tenía, bueno, después la profesora Gilda me corregirá si lo digo bien o no, tiene una situación de movilidad reducida y en algunas de las propuestas aparecen unas rampas y otros dejaban la escalera, pero generaban unos sistemas ahí especiales para poder subir y bajar de una manera mucho más cómoda a este miembro de la familia. Entonces, entender también esas limitaciones, esas particularidades de cada individuo, digamos, fue también algo muy bonito. Y pues digamos que acá se ven todas las realizaciones. Estas son muestras que nosotros hemos hecho dentro del núcleo de vivienda de los profesores del área técnica, también, digamos, aportan en esa construcción, en ese desarrollo, en esa manera creativa de entender la vivienda. Entonces aquí hay conferencias y acá está Shirley con su familia en esa imagen en la parte derecha inferior. Ahí está la casa donde ella habitaba y pues parte de su familia. Algo importante también en esa situación era entender el campo, la finca, ¿no es cierto? Que también fue una lección que nos dio Shirley, donde
realmente no era solo la casa, sino también entender la finca, ¿no? La producción, eso fue algo muy importante. Estos son ejemplos de esa vivienda que les decía para emergencia, esa vivienda para situaciones de cambio climático con respecto a situaciones de ola invernal o de emergencia. Entonces acá están, digamos, las propuestas que han hecho nuestros estudiantes. Desde luego los estudiantes siempre han estado en nuestro, mejor dicho, en nuestro corazón, y sobre todo más que en el corazón es que son actores fundamentales dentro del desarrollo de estas iniciativas. Le han apostado también a estar ahí, a esas muestras académicas, a hacer, pues digamos, una reflexión profunda. Acá hay otros prototipos que se hicieron en el año 2013, los profesores con el área de tecnología, las instalaciones, mirar sistemas alternativos, aerogeneradores, cómo conducir el agua para generar, digamos, una recolección mucho más eficiente. Entonces, digamos como que estos escenarios son muy importantes para que ustedes se den cuenta cómo ha sido el desarrollo de la vivienda, desde qué líneas lo hemos, digamos, desarrollado o nos ha interesado, digamos, estudiarlo, sin olvidar el tema del arte. El arte también ha sido, esto es como del año 2011, 12 también, en los cursos de lo doméstico, donde también vemos cómo ha sido esa mirada del arte respecto de la vivienda, ¿no es cierto? Ver, digamos, también referentes importantes del orden internacional, las bitácoras, el hecho de escribir, del pensar, el hecho de hacer una maqueta, el hecho de dibujar unas bitácoras maravillosas. Acá sé que muchos lo están viendo y están reconociendo ahí sus bitácoras, sus maquetas, su curso, pero esto da cuenta del esfuerzo también que los estudiantes han hecho por continuar esa línea y esos intereses que pues, nosotros hemos planteado. Eso es un proyecto del 2017, proyecto final de carrera, donde también se plantea un proyecto, un prototipo, un proyecto de vivienda para las zonas rurales de nuestro país. Entonces también hasta llegar desde un aspecto muy general, desde un aspecto territorial hasta llegar a unos grados de detalle importantes. Esta primera contextualización pues tiene que ver con concursos de vivienda, tiene que ver con convives, con el Solar Decatlón, con participar en publicaciones. Los profesores han hecho muchas publicaciones sobre el tema de vivienda, han hecho conferencias, investigaciones sobre tipologías, calidad del hábitat, vivienda social, cómo la investigación ha permeado los proyectos finales de carrera, los proyectos de vivienda, por supuesto, y pues también, digamos, algunos reconocimientos que hemos tenido en el ámbito nacional. RIVA, para los que nos están viendo, es una institución en Inglaterra que nos acreditó. Nosotros somos una facultad con una acreditación de alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional y también tenemos la acreditación internacional de RIVA. Para esto, nosotros hicimos desde todos los temas que se abordan en la facultad. Yo solamente pues hoy les estoy mostrando solo una partecita chiquita que es el tema de la vivienda, donde RIVA también dio unos aportes muy interesantes y unas respuestas a eso. Acá no quiero dejar de pasar esta diapositiva rápida porque también hay una cosa importante, y es decir que nosotros pertenecemos a un grupo de investigación de la facultad que se llama Arquitectura, Experimentación y Proyecto, y nosotros pertenecemos a la línea de vivienda y hábitat, donde también pues hay más semilleros, hay más profesores. Esto es un equipo muy completo. Aquí voy a presentarles el Laboratorio de Vivienda y Hábitat. Es un laboratorio que ha acompañado todas estas iniciativas que yo les he mostrado. Ahí están ellos siempre presentes con los proyectos de investigación, con estas apuestas que se han hecho desde la facultad y desde la investigación. Acá están algunos de sus miembros. Nos hacen falta 3 niñas que entraron este semestre, pero pues por la contingencia pues no alcanzamos a tomarnos la foto grupal. Hubiéramos podido hacer un collage, pero bueno, tenía esta foto y pues acá está, digamos que siempre son pues muy importantes. Para finalizar, esta última parte tiene que ver con herencias y realidades. Voy a hablar muy rápido sobre esto,
tiene que ver con reconocer la importancia de las cosas que han pasado, de las cosas que tenemos. O sea, esas herencias tienen que ver con el agua, con la estructura ecológica, con la naturaleza, con la ecología. Y es desde ahí que nosotros hemos actuado. Si ustedes ven esa maravilla, digamos, de estructura ecológica principal en Bogotá, pero vieron también esa tristeza de fotos que les mostré, esas fotos tienen que ver con USME, con esa situación de canteras, de cambio del trayecto del río, y cercano, esto también es USME, es la laguna de los Tunjos. Entonces, digamos que es un territorio de contrastes, pero que, digamos que ojalá y afortunadamente nosotros pudiéramos de alguna manera contribuir a que esa situación no se siga incrementando, esa situación de deterioro y de degradación. Estas son unas fichas de producto de una investigación donde también es importante mencionar las escalas de intervención dentro del territorio. A nosotros nos interesa ver la escala macro o la escala grande, la escala mediana, pero también la escala pequeña. Esa escala pequeña se nos ha olvidado, la hemos de pronto abandonado un poco, y es importante conocerla, estudiarla, y acá hay unos instrumentos que se crearon dentro de esa investigación para generar, digamos, un análisis y una evaluación de esos territorios. La vivienda siempre pues en el centro nuestro. La vivienda no la estamos viendo solamente desde la puerta, como se dieron cuenta, de la casa hacia adentro, sino realmente esas condiciones de bienestar en lo urbano. Esas condiciones que ya las mencioné, pero que también tienen que ver con este tema de accesibilidad, con ese tema de que pues todos podamos transitar de una manera adecuada y cómoda dentro del espacio público, y sobre todo también dentro de la vivienda. Situaciones que hoy en día están siendo objeto de reflexión, como es el tema de ese espacio de transición entre el espacio público y la casa, con este tema de limpieza, de aseo, pues de pronto en otras circunstancias tradicionales ya se han hecho, en la arquitectura popular de pronto se ha hecho ese tema del zaguán, ¿cierto? En la arquitectura pues colonial. El tema de la cocina, un tema importante donde ahorita ocupamos pues gran parte de este confinamiento, pero que a veces no tiene las condiciones adecuadas para albergar el número de las personas que se quieran reunir a cocinar, o en otras ocasiones que no tienen las condiciones de confort como luz, ventilación adecuadas. Ahora ha aparecido una cosa también como el teletrabajo o el home office, pero si nosotros supiéramos que esa realidad ya existía, que la gente ya trabajaba en la casa, pues realmente las condiciones de pronto y las soluciones deberían haber previsto este tipo de circunstancias. Entonces, digamos que la gente tiene unos ingresos extras, tiene una economía que también está a partir de la casa. En estas épocas de confinamiento y de situaciones de salud, vemos cómo el tema de una ventana, de un balcón es importante, pero insisto, son situaciones que se han dado, pero que desafortunadamente por lo que le hemos dado valor y peso a otras circunstancias, pues se han dejado de lado. El tema de la azotea, un recurso maravilloso, donde realmente pues el límite es el cielo y donde se pueden hacer muchas cosas. En este momento las personas que tengan una azotea pues son privilegiadas. Y desde luego el tema de las personas, entender que hay personas adultas, hay personas, hay niños con situaciones distintas y con habilidades distintas, y cómo la vivienda responde a esas circunstancias. Otros actores que no los hemos tenido en cuenta, pero que son importantes, son las mascotas. Y realmente la vivienda, pues acá nos damos cuenta cómo en la arquitectura popular pues son recursivos y dan las casitas de las mascotas afuera porque pues adentro es imposible. Las huertas que ahora están tan de moda, y la agricultura urbana y todos esos temas, pero fíjense que ya desde una manera ancestral, histórica, pues se han desarrollado y la misma comunidad pues las desarrolla. Aquí hay unas imágenes de unos proyectos interesantes que realmente nos sirven. Esto es Aníbal Moreno Gómez haciendo una reflexión a través de unos dibujos, no lo voy a mencionar tan detalladamente,
Acá está la obra de Rogelio Salmona, que es la Fundación Cristiana, donde vemos cómo esa integración de vivienda con la naturaleza, con su entorno, con las condiciones, con las tipologías, con la diversidad, pues realmente se lograron. Esa es otra imagen de otro lugar importante. Esto es Timisa, miren la naturaleza, esa relación de la vivienda con su entorno. Esta es también de Rogelio Salmona, la Nueva Santa Fe. Y este es otro lugar maravilloso que tuve la oportunidad de ir en febrero de este año a visitarlo y a tomar las fotografías a partir de una investigación que tenemos y de otras circunstancias también que se dieron, que tiene que ver con Musú, el barrio Musú, donde ustedes ven vivienda y estas condiciones de desarrollo, de escala, de la materialidad, esta materialidad tan importante. Miren, este proyecto es de los años 50, entre 40 y 50, y realmente, digamos, la materialidad pues está intacta, digámoslo así. Y hay proyectos que se han hecho hace 5 años y realmente pues presentan un deterioro terrible, ¿no? Entonces, estos lugares son maravillosos. Esto es Bogotá, esto es Musú, o sea, que esto no sé dónde será eso, nuevamente, y pues realmente cómo la naturaleza abriga la arquitectura y no al revés, ¿no? Cómo la arquitectura agrega la naturaleza. Yo creo que aquí hay unas lecciones muy importantes. Este es el barrio modelo. Y la reflexión final, ya para no cansarlos, tiene que ver con una pregunta que me hicieron hace poco y es alrededor de a qué le da uno peso, qué es lo importante, cuáles son esos héroes que uno tiene y sobre todo, digamos que esa frase esa pregunta que le hace Buckminster Fuller a Foster sobre cuánto pesa su edificio, pero no tenía esa literalidad de saber realmente cuánto pesaba en términos técnicos, que desde luego pues se entendía, sino realmente a qué le damos valor. Y hasta ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelcy. Bueno, entonces con estas reflexiones tan interesantes continuamos dándole la palabra al profesor Jairo Coronado. Si me queda tiempo. Sí, tienes la palabra, Jairo. Okay. Buenas tardes. No sé si me están viendo, si me ven todos mi pantalla. Espero que sí. ¿Sí? ¿La estoy viendo? No sé, mostrar mi pantalla. ¿Ya se está viendo mi pantalla? Perdón. Sí, Jairo, estamos bien. Okay. Y la pantalla. Bueno, ok, gracias. Yo pues no me voy a demorar mucho porque pues no tenemos mucho tiempo. Realmente lo que quiero es básicamente hacer unas reflexiones un poco sobre mi trabajo como profesor, como investigador y como director de proyectos de grado durante pues, más de 15 años en la Facultad de Ciencias del Hábitat. Y pues quiero darle gracias a Carlos, a la universidad, etcétera, por darme esta pequeña oportunidad de hacer una serie de reflexiones realmente que son el compendio un poco de nuestra cátedra de sostenibilidad y confort. Y pues que nos ha llevado a mirar una serie de cosas importantes con respecto al tema de este seminario web que nos pusieron, de vivienda al cambio climático y pandemias. Pues el nombre es un poco complejo, pero pues yo me voy a enfocar especialmente en algunos temas muy específicos, ya con respecto a lo que está pasando en este momento y en lo que, pues, en qué alternativas tenemos. Mi metodología es simplemente una serie de reflexiones ordenadas para terminar con una reflexión final. Digamos que el cuento empieza con un artículo, este problema de la salud y la vivienda, empieza con una situación pues, que lleva muchos años, o sea, que lleva más de varios siglos trabajándose, pero que pues, digamos, en las últimas décadas ha sido mucho más precisa en el sentido de que la investigación como elemento científico y como elemento transdisciplinar para entender cómo los arquitectos nos desempeñamos en nuestro medio y cómo podemos buscar otras alternativas con otros profesionales, pues podemos llegar a diferentes digamos, lógicas que nos apoyan nuestra característica y nuestro trabajo de diseño. Entonces, mi exposición es más que todo, se remonta más hacia la salud, hacia el bienestar, hacia el confort y hacia algunas implicaciones en la norma y, en fin, finalmente para una reflexión al final con un dibujo pues, que les quiero mostrar.
Entonces, voy a empezar esta parte con un trabajo de dos investigadores americanos de la Universidad de Newcastle. Es un trabajo que empieza por allá hace unos 20 años. Y ellos promueven una teoría muy interesante sobre la reinterpretación del diseño en la parte sustentable, en la parte sostenible para los americanos y para los europeos. Digamos que dentro de este trabajo, pues ellos consideran varias lógicas que son criterios importantes para entender cómo se debe manejar un proyecto y cómo se debe llevar ese proyecto desde la reinterpretación de la sostenibilidad, digamos así, de la construcción sostenible. Y una de esas grandes innovaciones es la lógica ecomédica. Estamos hablando del año 2001, 2002. Y pues dentro de esa parte de esa lógica de pensamiento ecomédico, pues encuentra uno unos criterios nuevos para trabajar como arquitecto. Digamos que encuentra primero que todo lo que puede ser el concepto de la imagen del espacio, en fin, como un espacio que siempre pues, puede ser contaminante o peligroso. Y pues también una fuente de conocimiento ambiental, o sea, como es la ecología clínica que se debe manejar en las concepciones particulares de cada espacio. La imagen saludable de la edificación, por supuesto, es decir, a mí me encanta ese tema de la casa que lo cuida uno, o el apartamento que lo cuida uno, o el espacio donde uno trabaja que lo cuida uno. Yo creo que eso es un concepto muy importante para tener en cuenta hoy en día en los proyectos de diseño y, por supuesto, en el trabajo que hacemos los arquitectos. Y, desde luego, las tecnologías que tienen que ver un poco ya con la parte más científica y llevada hacia los conceptos pues, de la situación no tóxica, de los elementos naturales y táctiles. Eso pues nos lleva a pensar en que podemos conceptualizar un lugar, de todas maneras se puede conceptualizar un lugar idealizado desde el punto de vista de lo que significa también una relación directa con la naturaleza. Y pues obviamente eso nos asegura salud, bienestar, confort a los individuos, ¿no? Entonces toda esta teoría de estos dos investigadores, de Simon y Johan Farmer, pues nos da un contexto inicial para la presentación que les estoy haciendo, de cómo cada cosa y cada elemento se comparte de una manera u otra con el pensamiento del arquitecto. Aquí pues tenemos algunos ejemplos un poco alusivos a lo que se está hablando. Y pues obviamente en el caso de esta parte de la lógica, digamos, de la parte de salud y de la ecomédica, pues obviamente los sistemas que se dan en la edificación tienen que ser siempre muy complementarios a lo que es el edificio que lo cuida uno. Entonces, pues obviamente las condiciones del sombreo, de las ventanas, la iluminación natural y los contextos de la iluminación en los espacios, en fin, de cómo se maneja la luz, de cómo se maneja la humedad relativa, etcétera. Todos estos conceptos de carácter bioclimático que tienen que ver con la salud son importantes para entenderlos hoy en día, cómo se pueden manejar frente a la concepción de la vivienda. En ese orden de ideas, pues leía en estos días en algún artículo esa frase que está en la parte superior, donde dice que la pelusa y el polvo son dos de los grandes enemigos de la vida, según Godwin en el año 86. Digamos que eso nos da un parámetro interesante para pensar que pues esto del confort y del bienestar y de la salud son tres palabras fundamentales para el desarrollo del diseño de cualquier edificación y pues más de la vivienda en las condiciones en que vivimos hoy en día. Por lo tanto, digamos que esas condiciones ambientales pues son significados muy especiales para lo que significa la residencia y el trabajo. Y nuestro trabajo como arquitectos pues sigue siendo y sigue buscando el concepto de la vivienda sana y de la edificación de la vivienda y del trabajo. Es una preocupación naturalmente de la profesión. Y desde luego pues nuestra profesión siempre tiene una interdisciplinaridad hacia el trabajo investigativo en los últimos 30 o 40 años, donde pues la inversión en investigación para el mejoramiento del espacio de la vivienda ha sido pues muy importante en las universidades tanto americanas como europeas, y pues hoy en día ya en los últimos años ya se han cerrado un poco más esas investigaciones hacia los trabajos de nosotros. Digamos que dentro de cada medio y dentro de cada país y dentro de cada sentido de las líneas de investigación de cada universidad, pues se tocan diferentes tópicos, que es, digamos, la gran evolución, y no tomar tanto referencias internacionales, sino mirar cómo las cosas se acomodan un poco hacia el medio. En ese orden de ideas, pues se toman algunos representativos, como, pues obviamente en este caso, los sistemas de confort que tienen que ver con la parte lumínica, acústica, con la humedad,
la calidad del aire, etcétera. Y esas condiciones hacen pues que el espacio cada día se muestre de una manera mucho más integral con respecto al confort, al bienestar y a la salud. El mobiliario, por supuesto, también es otro elemento que naturalmente ha evolucionado con el tiempo y pues que ha pasado de ser un elemento que se consideraba de pronto como antihigiénico a unas condiciones que tratan de ser un poco mejores en el sentido de lo que se debe. Por eso la disponibilidad, digamos, del concepto contemporáneo de la vivienda tiene que ver, y de acuerdo con la situación que estamos viviendo, pues una disposición de flexibilidad en el espacio, una disposición en el cual el espacio se considere como un elemento sano, como un elemento confortable y que pues proporcione naturalmente el bienestar al uso cotidiano. Y eso pues es lo que estamos viviendo en este momento y es una contingencia que se nos da en un momento en el cual no estábamos preparados, en un momento en el cual no teníamos un poco esas ideas de lo que iba a pasar, pero bueno, nos pasó y ahí estamos y tenemos que afrontarlo y enfrentarlo. Digamos que en estas dos diapositivas que tengo aquí al lado les quiero mostrar dos posiciones. Una, digamos, trabajada desde la condición, desde la termografía, digamos, para un espacio, para entenderlo cómo es el sentido de la condición un poco de la luz en diferentes momentos del día y en diferentes orientaciones. Aquí se puede ver cómo es alternado mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, y cómo pues las condiciones del espacio van cambiando de acuerdo con la orientación, de acuerdo con la condición del sol, y cómo los sistemas de ventilación empiezan a ser unos sistemas importantes en el refrescamiento del espacio y cómo el espacio empieza a cambiar. Así como esta solución hay otras muchas que, por ejemplo, puede ser esta, del arquitecto Yao Han en Singapur, donde el diseño en sí de la espacialidad y del mejoramiento técnico que se le puede dar a la edificación se trabaja a través de sistemas de prótesis, es decir, sistemas de prótesis que se adhieren a las fachadas. Esto era alguna fachada antigua que después está siendo reconstruida para encontrar un mejor espacio dentro del concepto mismo del edificio. Por lo tanto, estos sistemas de prótesis en el caso de este edificio es simplemente para buscar un sistema adaptativo de ventilación natural y encontrar otros sistemas de regeneración del aire que produzcan unas corrientes específicas dentro de cada uno de los espacios. Cada prótesis de estas, digámoslo así, pues son elementos que constituyen un elemento de filtrado, un elemento de transformación, es un elemento que constituye una investigación ya mucho más científica y más apropiada de acuerdo a los programas de simulación que hoy en día existen en la parte tecnológica. De modo que pues esos son elementos que nos van a funcionar muy rápidamente y a corto plazo para cada día encontrar una mejor condición de la disposición frente a la vivienda. Indudablemente que pues las tecnologías contemporáneas y las tecnologías modernas trabajadas en diferentes formas pues no son nacidas simplemente por la investigación y por la cantidad de dinero que le invierten las universidades anualmente, sino pues todas tienen un poco la relación de lo que tiene que ver con el ancestro. Es decir, uno puede mirar nuevamente la casa. O sea, creo que esa es una reflexión interesante porque la casa en sí constituye el espacio que tradicionalmente fue trabajado desde nuestros ancestros. Entonces, el hecho del elemento básico en las diferentes condiciones de las diferentes culturas, en los diferentes pisos térmicos, en las diferentes condiciones que históricamente se han venido transformando con la materialidad y etcétera, pues siempre hubo una condición, digamos, de un aprendizaje empírico de las condiciones y de las calidades del espacio que se les puede dar y al bienestar que se le podría dar a la vivienda con una relación muy directa hacia la sociedad. Y pues hoy en día esa transformación naturalmente nos hace reinterpretar un poco en el transcurso de la historia, pues reinterpretar los espacios hasta llegar a lo que estamos viendo hoy en día y cómo pues esa multiplicación de lo que puede ser el confort, pues naturalmente ingiere directamente sobre el trabajo que estamos haciendo en este momento. Hay condiciones y daños y cuestiones de orden colateral que hace que pues esta circunstancia sea muy importante en lo que se refiere a estos elementos como el trabajo en casa, por ejemplo, como multiplicar las actividades y las necesidades cotidianas de uso diario, es decir, el ejercicio, el ocio, las labores, es decir, todas estas cosas que ya
hacen que la gente tenga una mejor calidad de vida en los términos de lo que representa y se dirige directamente esa calidad de vida hacia la salud de las personas. Por eso esta relación se vuelve casi como un círculo importante. De modo que pues estas condiciones nuevas que estamos viviendo ahora por esta circunstancia, pues nos hace reinterpretar un poco las condiciones de cómo vivimos, de cómo nos movemos, de cómo manejamos, de cómo tenemos una cotidianidad diferente. Y por supuesto, desde el punto de vista, esto estamos hablando desde el punto de vista del interior, pero pues desde el punto de vista del exterior, pues también hay unas repercusiones, digamos, en el cambio de uso, en la condición inmobiliaria, que pues tiene algún efecto interesante. Y pues obviamente afecta también la condición económica de cada cosa. De todas maneras, pues me parece que el mensaje importante es que debemos mirar nuevamente la casa. O sea, la casa es nuestra buena casa, en el sentido de que el hecho de que nuestra buena casa tiene un buen ancestro, tiene una condición interesante en el sentido de que tenemos, digamos, una buena cepa de lo que es nuestra casa, como un elemento que realmente maneja muchas condiciones de confort importantes. Y en la parte ya de los edificios, pues habrá que ver cómo se transforman un poco los sistemas, porque la casa realmente podría uno equilibrarla frente al apartamento como un elemento mucho más importante. La casa tiene patio, la casa tiene terraza, la casa tiene balcones, la casa está pareada entre una y la otra, en el caso nuestro, en la generalidad de los casos, y pues obviamente maneja unos sentidos de la ventilación, de la iluminación, y de la espacialidad mucho más, digamos, con mucho más efecto que los mismos apartamentos. Bueno, y en ese orden de ideas, pues también podemos entender un poco qué significa todos estos conceptos y reflexiones de la misma mejora. Y ahí es donde entran a mirar, se entran a mirar elementos como la tecnología y como la materialidad, que son elementos que van a influir directamente en el diseño y en la reinterpretación de ese mismo diseño. Entonces, el mejoramiento de las condiciones tecnológicas, naturalmente, y la investigación hace que la vivienda como tal, pues, funcione mejor, tenga unas condiciones mucho más importantes, que la materialidad en sí esté trabajada también desde un criterio mucho más claro frente a lo que nosotros realmente tenemos, y en este caso frente a la realidad bacteriana, ¿no? La realidad bacteriana en este momento es una cosa que se nos traduce en una situación un poco complicada. Cuando a la gente le hablan de bacterias, dicen, uy, eso es pésimo, ¿no? Pues las bacterias hay buenas y hay malas, ¿no? Y entonces, pues, obviamente esa condición bacteriana se traduce directamente en la materialidad de lo que uno está proporcionando directamente quizás como especificación. Digamos que en los últimos estudios que he podido conocer, pues he encontrado que, digamos, hay una percepción de investigación muy directa hacia algunos acabados o materiales específicos que regulan condiciones entre la realidad bacteriana buena y la realidad bacteriana no tan buena. Digamos como el caso, por ejemplo, de la madera, en el cual tenemos una pequeña fotografía aquí en este momento, y esa fotografía, pues con su componente orgánico, pues nos deja ver que la madera como tal, pues realmente es un acumulador orgánico de bacterias, pero pues también tiene condiciones benéficas. Asimismo, el concreto y el acero, pues tienen alimentaciones en las mismas condiciones bacterianas frente a las sales cementantes y frente a los conceptos de, digámoslo así, de oxidación. Por otro lado, dentro de la misma espacialidad, dentro de las mismas condiciones de confort térmico, del manejo de los 20 a los 26 grados de temperatura, donde pues se mueve el ambiente que naturalmente vivimos a diario, o dentro del confort acústico, donde no pues debemos, donde la situación de interior-exterior no debe superar, digamos, una relación que afecte la salud, que tenga más de los 65 decibeles, y por supuesto la iluminación natural y la soleación dentro del mismo contexto en sí del espacio, ¿no? Que no supere entre los 300 o los 750 luxes, para que no haya condiciones, digamos, de deslumbramiento que puedan ocasionar problemas en las retinas y con el tiempo puedan tener problemas de salud. Y por supuesto la calidad del aire, ¿no? La calidad del aire, pues del dióxido de carbono, digamos que no se superen sobre
la base de la filtración del aire y la circulación del aire de las 1000 partes por millón. Ya les voy a mostrar adelante una gráfica importante sobre eso. Y digamos que las humedades relativas se puedan controlar también específicamente, evitando en los momentos estivales y en los cambios de estación, pues las condiciones que puedan ser poco apropiadas para el desarrollo de la espacialidad, como la condensación, la humedad y pues de por sí el producto de las bacterias. Hace algunos días veíamos en corto de la CBS esta investigación de la Universidad de Oregon, donde pues el profesor Kevin Van Den Willenberg dice que, y aquí muestra en este primer gráfico, cómo la condición de la calidad del aire en una persona que, digamos, estornuda en un ambiente, pues cómo las bacterias se pueden detener o se pueden considerar si la circulación a través de un medio mecánico no es correctamente empleada frente a un espacio donde, y en este caso se pueden contaminar unas 5 personas, y en el otro espacio, pues la condición de circulación de aire y de reventilación hace que pues la contaminación de esta manera sea mínima. Y pues bueno, ya pasemos un poquito al caso de Bogotá, que tiene que ver mucho con lo que estamos analizando en este momento. Y aquí les voy a mostrar pues cómo digamos, el trabajo en sí de la calidad y el confort tiene que ver mucho con las condiciones que tienen la medición científica y más no con el acostumbramiento de las personas. Aunque el acostumbramiento de las personas pues sigue siendo una característica fundamental de cómo se absorben los problemas domésticos, pues hay que tener un poco la visión también científica del asunto. Entonces, en este caso, pues aquí podemos mirar, por ejemplo, en estas dos comparaciones, estos dos mapitas. El mapa de arriba es la condición de la calidad del aire en febrero del año 2019. Es decir, teníamos en Bogotá unas alertas rojas por acá, unas alertas naranjas, unas alertas amarillas, pero pues y unas condiciones de, digamos, de calidad del aire moderadas. Pero pues si ya vemos lo que pasó ahora, en este día de hoy o en estos días que han pasado, por efectos, digamos, del teletrabajo, de la baja de la condición del transporte, de las condiciones de minimización del efecto de la carga y en sí, vemos que tenemos una Bogotá mucho más limpia, o sea, tenemos solamente una pequeña, digamos, contaminación moderada, muy moderada, en la parte, digamos, sur occidental, y el resto, pues todos estos puntos azules que se ven acá, es un aire completamente cambiado al que teníamos en el 2019. Entonces eso nos deja ver un poco la realidad de lo que es un efecto colateral de una situación que no es muy buena para la ciudad desde el punto de vista del COVID-19, pero que ha tenido otras condiciones que de pronto representan elementos interesantes para poderlo mirar. Entonces, no todo es tampoco tan terrible, sino pues hay unas oportunidades en las cuales uno debe funcionar de otra manera. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa de confort de Bogotá, donde pues en los meses de enero, febrero y marzo las temperaturas están de una manera y en los periodos, digamos, estivales en el verano, pues ya las cosas suben un poco más a los niveles de confort. Y eso pues lo podemos analizar directamente en estos gráficos diseñados pues por el señor Givoni, que es un bioclimático famoso que se encargó de trabajar un poco este cuadro y que nos refleja directamente de acuerdo con las condiciones ambientales de la ciudad. Esto es Bogotá, esta línea que está aquí. Esto es Bogotá, esta es la condición de confort y de bienestar que tiene la ciudad. Y pues aquí se manejan un poco las condiciones de trabajo y se miden cómo son las temperaturas desde los 7, 8 grados centígrados hasta los 21, 22 grados centígrados, donde Bogotá entra en medios de confort. Y pues eso nos da ciertas ideas cruzadas con la condición de la temperatura, la precipitación del aire, de la lluvia, en los primeros meses del año y hacia los últimos meses del año, y en las épocas más de sol, cómo se comporta, digamos, la temperatura media relacionada con esta condición. Digamos que estas reflexiones, pues, hacen que todo sea también un problema de cultura y de educación. O sea, hay que hacer digamos, un trabajo directo, y esta es una gran esperanza para que las personas tomen un poco de conciencia de cómo se debe manejar el medio en el que estamos viviendo y el medio en el cual nos estamos enfrentando.
Y pues obviamente desde las facultades, desde los colegios, etcétera, pues los currículos tienen que darle un poco la vuelta a las condiciones que se ven en este momento y tienen que darle un poco la idea de racionalizar un poco las tendencias hacia estas cosas que realmente son el derecho de las cosas en el sentido de la salud de las personas, que es mucho más importante que cualquier otro ramo. Bueno, y pues por supuesto, el hecho de tener una normatividad todavía muy precaria, pues digamos que nos hace pensar en que debemos tener un poco, apretar un poco los entes de control y los protocolos pertinentes. Hay que transformar las normas porque las normas que nos regulan realmente son normas muy generales, extraídas, como decíamos al principio, de las normas internacionales y pues que todavía en nuestro país y en nuestro medio no concretan realmente unas cosas y unos condicionamientos importantes dentro de los protocolos científicos para que la edificación sea una edificación sana, tengamos una eficiencia en los servicios, una eficiencia en el manejo del agua y la energía y por supuesto esas normas ejemplifiquen un poco el concepto y el criterio pues del edificio sano. Como el tiempo es muy corto y ya pues para terminar, yo traté de hacer un dibujo para concretar un poco la idea de lo que les he presentado hoy y de dónde salió. Eso que les he presentado hoy nació un poco de esta consideración, de lo que se llama quizás lo llamé el gran círculo. Entonces por acá tenemos a nuestra gran planeta Tierra, que está afectado directamente por unas condiciones muy fuertes, digamos, de las 5 condiciones más contaminantes que tiene el planeta, que es el transporte, la construcción, la minería, digamos, la tala de las selvas y la industria, y cómo pues eso ha traído dentro de ese manejo que tiene el planeta frente a la contaminación y al cambio climático, pues unas consecuencias muy serias que se deben considerar desde el punto de vista de nuestra escala de valores, cómo se van bajando y cada vez cómo el ser humano está llegando al final de la escalera en lo que significa encontrar una relación con el agua, con el aire, con la energía, con los recursos naturales y por supuesto con el mismo hábitat que es el que directamente se relaciona con la vivienda. Esas condiciones y esas consecuencias que de pronto pueden ser un tanto nefastas, pues han traído un cambio radical en los ecosistemas, lo cual ha producido una consideración un tanto compleja en lo urbano, en lo rural y por supuesto en el medio natural. Desde luego el medio urbano ha sido el más afectado, el medio rural tiene otras esperanzas completamente distintas y esos cambios en esos ecosistemas que producidos pues por esta situación producen unas mutaciones y esas mutaciones se incrementan directamente en condiciones que tienen que ver con cambios de forma de vida y nos producen unas rupturas muy complejas dentro del medio que vivimos. Obviamente, y todo lo que está aquí en verde, representa un poco cómo a través de algunas cosas como la investigación científica, que es un poco lo que hemos tratado de mostrar acá, frente a lo que es la espacialidad en sí de la vivienda, el trabajo de la tecnología, el trabajo interdisciplinario y el trabajo pues, de los profesionales que día a día nos preocupamos por estas cosas, encontramos cosas como pues la trayectoria de los famosos objetivos de desarrollo sostenible y cómo pues los elementos de la sostenibilidad también desde la salud, el confort y el bienestar llevada un poco a los aspectos económicos, ambientales y sociales en el sentido de la configuración y el diseño de la vivienda, pues nos muestran esperanzas, y esas esperanzas se traducen como unos beneficios al medio. Pero aquí, digamos, donde teníamos un poco las otras esperanzas que tenemos de soporte, pues se producen también unos cortocircuitos. Y esos cortocircuitos, pues son algunos efectos colaterales. Como ya habíamos hablado, hay cosas que son muy positivas, como hay cosas que son muy negativas. Y digamos que hay un punto en el cual se pueden encontrar dos respuestas. Unas respuestas que generan de pronto amenazas al medio y otras respuestas que definitivamente se van hacia el beneficio al medio. Entonces, aquí es donde está la condición de la cultura y la educación. Aquí tenemos que tener esa idea para que las personas puedan entender que definitivamente de esto hay que sacarles más bien el beneficio al medio
y ver cómo llegamos a la condición del edificio sano, el edificio que nos quiere, el edificio que nos realmente nos implica una condición de salud importante y una condición de bienestar. Por eso, tierra sana, vivienda sana. Creo que esa es un poco la expectativa. Y de todas maneras, las amenazas al medio lo que pasa es que nos hacen volver a este mismo gran círculo. De tal manera que pues la idea es no poderlo volver solamente un solo círculo, sino tratar de buscar otros caminos hacia, digamos, el sentido natural, el sentido tecnológico, el sentido investigativo, el buen aprovechamiento de las causas y el mejoramiento del espacio cada día en la condición de la calidad de vida de las personas. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Jairo, a la profesora Nelcy por esta conversación sobre la vida en un muy amplio espectro y desde estas perspectivas desde donde han mantenido sus investigaciones y sus reflexiones académicas. Se nos ha alargado un poco el tiempo, pero yo quisiera aquí mencionar desde nuestro panel un poco los mensajes de compañeros de felicitación, la profesora Gilda Toro. Alguna pregunta aquí que yo quisiera darles aquí unos minutos muy cortos a propósito de una pregunta que hace Jenny Yolanda Ortiz Bernal y que se centra en lo siguiente, que va hacia la profesora Nelcy, una inquietud. Desde la arquitectura, ¿podemos tener incidencia en el diseño espacial para reducir afectaciones como lo que se ve en este COVID-19? Y ella quiere saber cómo incide la pandemia en la reflexión sobre el diseño o planteamiento de un modelo de ciudad. Es una pregunta gigante, ¿no, Nelson? Sí. Voy a empezar por el tema final que ella plantea. La construcción de ciudad que hemos estado, digamos, en este mundo occidental, tiene que ver con un tema de dispersión. Entonces, yo creo que el tema del COVID-19 y el tema de salud, pues nos está llevando a que esa escala pequeña, esa escala local se vuelva a mirar. Entonces la construcción de ciudad a partir de esa dispersión es una ciudad que desde mi punto de vista afecta los recursos, genera unos movimientos más largos, unas condiciones mucho más de desgaste, si se puede llamar de esa manera. Y eso con respecto, digamos, a lo que ella pregunta en esa construcción, esa idea de ciudad, ¿no? Esa idea de ciudad que uno puede tener respecto de estas circunstancias. Entonces yo respondería que si estamos hablando de esa idea de ciudad que tiene que ver con una ciudad dispersa, una ciudad compacta, me parece que el camino que hemos llevado hacia la dispersión, pues es romper con la frontera de lo rural, es extender esos límites, es seguir agrediendo la naturaleza cuando hay unas condiciones también dentro del interior que se pueden optimizar, ser más eficientes, y que ahora lo estamos viendo cuando tenemos que salir por las provisiones, por el mercado, y que si no tenemos esas condiciones cercanas, pues de salud, de bienestar, de recreación, pues empezamos a generar problemas. Ella pregunta también sobre el tema de la espacialidad dentro de la vivienda. Desde luego, o sea, yo creo que ahí hay unas condiciones, digamos, supremamente importantes con respecto a al sol, a la ventilación, a la iluminación de los espacios, como una condición importante para el bienestar de las personas. Pero dentro del desarrollo interior también ese tema de la higiene, de mirar esos protocolos, que ahora está tan de moda esa palabra del protocolo para todo,
Entonces esos protocolos, digamos, de aseo, de limpieza, como, digamos, de la materialidad también que tiene dentro de la vivienda. O sea, cómo yo puedo asear la casa, lavarla, limpiarla, de una manera mucho más eficiente, mucho más práctica. ¿Cómo puedo yo asearme cuando llego del exterior para que no, digamos, empiece a generar unas circunstancias desfavorables para las condiciones de salud de las personas? Entonces yo creo que, desde luego, pero algo importantísimo, yo creo que la luz, la ventilación es importante. Yo mencioné ahí, pues muy rápidamente, el tema de generar unos espacios adecuados para cada miembro de la familia, como las personas mayores o los niños, en esta situación de confinamiento, las personas que trabajan desde casa, pues tengan el espacio adecuado, ¿no? Y no nos toca ser recursivos y adaptarnos como a las circunstancias, como de una manera, sí, muy creativa, muy ingeniosa, pero que el arquitecto de pronto no lo ha pensado, sino que le toca al usuario hacerlo. Para el profesor Jairo, y tomando aquí unas notas que están también en nuestro chat de preguntas y de comentarios. Thomas New nos habla de lo difícil que es hoy en día tener estas acciones en términos de respuestas de arquitectura por cuenta de la dificultad de tener tierra, por ejemplo, y menciona también el difícil acceso por cuenta de lo caro que es conseguir tierra, lo difícil que son estos procesos de financiación. Y en un marco como este también me recuerda algunos de los temas que en varios escenarios se han dado. Por ejemplo, esta figura de promover ciudades hiperdensas que ya nos han llevado a tener comparaciones con las ciudades más densas del mundo, como Calcuta. Mario Noriega varias veces ha comentado sobre estos temas y que han sido promocionados en las últimas décadas como los urbanismos eficientes, los urbanismos de la centrificación, los urbanismos de las densidades enormes, en donde seguramente se promueve mucho más la edificación en altura, donde los retos no son el contacto con el suelo, sino más bien el contacto con el cielo, porque son temas totalmente verticales, ¿no? O sea, ya la casa como tal empieza a desaparecer desde ese tipo de reflexiones y lo que empieza a aparecer es justamente el problema técnico por cuenta del edificio. Desde esa perspectiva y en el marco de esta realidad de pandemia, ¿cómo podríamos llevar estas reflexiones a una pospandemia que empiece a incorporar algunas de esas reflexiones que también encontramos en la historia? Hemos mencionado aquí el aire, hemos mencionado aquí la necesidad de tener buena ventilación y no son discusiones de ayer. Uno revisa la historia de las reflexiones de la arquitectura moderna y podemos mencionar algunos casos muy interesantes, como la discusión de Vladimiro Acosta en los años 20 sobre la arquitectura moderna en Latinoamérica, con la incorporación de la técnica, con la incorporación de todos estos nuevos elementos que traía la modernidad, reinventando esa ciudad enferma, ¿no? Esta noción de la ciudad enferma y de los edificios enfermos en esta ciudad industrial y postindustrial. Desde esa perspectiva, Jairo, ¿cómo crees que en estos próximos años debemos abordar esa discusión de las ciudades y más teniendo en cuenta que, como lo mencionaba la profesora Nelsi, en estos 30 años las ciudades han invertido su número de habitantes en términos de la proporción de lo rural y lo urbano? Hoy tenemos todo lo contrario, tenemos el 70-80% de nuestras poblaciones en las ciudades y el campo, pues lo hemos dejado absolutamente deshabitado. El campo, que es la despensa de las ciudades, ha sido descuidado. ¿Cómo balancear eso? Por eso es que yo hablaba un poquito en mi dibujo final de cuáles eran un poco las líneas de la esperanza.
Y yo creo que la esperanza también está un poco en la cultura y en la educación y en que la gente entienda. Yo sé que las ciudades se llevan la mayoría de la población, pero si, digamos, hay una buena mirada nuevamente a las condiciones de calidad de lo que tiene el campo, que en el fondo es menos golpeado que la misma ciudad, pues hay una oportunidad importante, creo yo. Y pues si se logra que tengamos ese medio como una esperanza importante para que la gente pueda, digamos, realizar unas nuevas condiciones más en el caso, como en el caso de Colombia, donde se puede buscar una nueva directriz hacia las condiciones sociales y económicas y ambientales, pues a pesar de los problemas y de los conflictos que tenemos, pues eso estaría dentro de una de las grandes esperanzas y soluciones para poder realizar este efecto. Ya en la parte, digamos, de la densificación, en la parte de la consideración específica del edificio como tal, del edificio que tiene unas densidades muy grandes, de 150, 200, 350 viviendas hectárea, y en un edificio en altura, como tú mencionabas, Carlos, pues digamos que las soluciones empiezan a tener otra dimensión completamente diferente, que pueden ser perfectamente investigadas. O sea, es decir, desde lo que representa el mismo concepto de la piel de la edificación como tal, como un elemento que puede representar beneficio hacia lo que representa la relación exterior-interior y condición de calidad, bienestar y salud dentro del mismo espacio. Ese es uno de los puntos importantes. El otro punto es fundamentalmente manejar un poco buscar los equilibrios dentro de la condición, digo yo, acústica, dentro de la condición térmica, dentro de la condición higrométrica que tenga cada espacio. Y pues digamos que el arquitecto en coordinación con otra serie de profesionales, porque eso no es solamente una resolución del arquitecto hoy en día, sino es una resolución transdisciplinar, pues tiene que buscar soluciones que nos den otras alternativas diferentes para el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, digamos que esas grandes conurbaciones, pues son inconvenientes, pero pues también tienen que tener unos equilibrios, no solamente en el interior, sino también en el exterior, o sea, en lo que es la confrontación frente al espacio público. Y pues bueno, hoy en día hay soluciones mucho más, digamos, livianas en ese sentido, que llevan a que la gente maneje su modus operandi de otra manera. Por ejemplo, la condición de la misma Bogotá con respecto a la conurbación de otras poblaciones, por ejemplo, como Zipaquirá, como Cota, como Chía, etcétera, donde las condiciones de vida son completamente distintas, hacen un poco que la tendencia de la gente hacia afuera, pues poco a poco se vaya dando. Esta es una cosa a la cual nosotros realmente no estamos todavía muy acostumbrados, pero pues que finalmente el sentido de las personas lo va a ir dando, siempre y cuando hayan las infraestructuras de transporte hacia los medios de trabajo y pues haya una condición como mucho más cercana hacia las relaciones de condiciones naturales y de calidad de vida de las personas. De modo que, por eso decía yo en mi presentación, que una cosa es volver a la casa, porque pues la casa me parece que es un elemento interesante en el cual seguramente muchos de nosotros nacimos y nos quedamos, y cómo más adelante pues nos toca ver otras condiciones diferentes, pero pues bueno, creo que la casa tiene unas condiciones también que no solamente por el hecho de la misma espacialidad, sino por el hecho de su misma condición de ser una cosa más a la escala de las personas, en el caso de nuestro medio. Si se mira todo lo que tiene que ver con la vivienda informal, que es un gran porcentaje de la vivienda de Bogotá, pues ha sido construida empíricamente por los maestros de obra, pero sin embargo pues tiene cosas interesantes de las cuales uno puede día a día aprenderle y aprenderle cosas. Así como cuando uno mira la casa del campo, mira una casa de tabla parada, o mira una casa de bareque, o mira una casa soportada sobre sistemas palafíticos, pues encuentra unos aprendizajes interesantes que siempre van a llevarse a la investigación y van a constituir como los elementos básicos del trabajo científico, ¿no? Pues como vemos aquí, esta es una charla que nos podríamos extender años completos y por cuenta de eso justamente hemos tenido un muy breve espacio frente a lo que es investigar a propósito de estos temas.
Yo, para cerrar, les daría a los dos los minutos que nos quedan para tratar un poco como de redondear frente a estas preguntas. Las hace Sergio, Adrián Garcés Corzo y Carolina Bernal. Una a propósito de cómo repensar la vivienda pospandemia y la otra sobre los óptimos de la vivienda hoy. Sabemos que esos óptimos se van moviendo de acuerdo a cómo vamos discutiendo esta aproximación a lo que es las ciudades, a lo que son los territorios que nosotros como seres humanos vamos interviniendo y vamos transformando. Pero ustedes en ese marco de las investigaciones, ¿cómo ven ese hoy y ese futuro próximo que viene después de la pandemia? ¿Cómo ven estas normativas que están manejándose para la vivienda? ¿Cómo ven esa noción de lo óptimo en términos de calidad de la vivienda, sobre el entendido que la buena vivienda no debería ser un privilegio de pocos, sino de verdad debería ser una acción que dentro de sus amplios espectros y sus amplias respuestas pueda dar una respuesta variada a las diferentes condiciones que tienen las sociedades y las personas que las habitamos? ¿Cómo ven ustedes este futuro próximo y más específicamente en el marco de nuestro contexto de país? Profesora Nelsi. Pues yo veo el panorama, digamos, desde la formación y la investigación como una oportunidad. O sea, usted mismo mencionaba, decano, que pues digamos que la respuesta que han dado los arquitectos a través de esas crisis o esa respuesta a esas urgencias de cada momento, pues realmente no es algo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que acá estamos comprometidos en seguir trabajando en mejorar las condiciones, pero yo creo que, digamos, debemos empezar a valorar situaciones que ya se han realizado, unas buenas prácticas, unas buenas lecciones, porque desafortunadamente a veces queremos plantear soluciones o alternativas que ya se han hecho. Entonces, yo lo que veo en términos de la vivienda y el hábitat después de esta situación, puede sonar una frase pues muy recurrente en estos momentos, pero sí lo veo como una oportunidad. Tengo la esperanza de que haya una oportunidad en que volvamos a ver qué es lo importante, en que nos centremos en el tema de la naturaleza, de los recursos, de esos ciclos de vida, que el bienestar no solamente está para las personas, sino que el bienestar también tiene que ver con el planeta, tiene que ver con esos recursos, que volvamos la mirada hacia atender esas situaciones que nosotros, por desconocimiento o por haberle dado el peso a otras circunstancias, las hemos dejado de lado. Temas que no son un valor, temas que no son un valor agregado a la arquitectura o a la construcción del hábitat de la vivienda. Es lo que, digamos, en otras situaciones y revisando la historia o los grandes maestros, pues lo han tenido como un factor de oportunidad. Yo creo que acá cabe también la modestia para poder leer y entender que a través de las cosas sencillas es que realmente se pueden encontrar ciertas soluciones. Soluciones que por el modelo económico, por la manera como la cultura ha conducido la vida en estos últimos años, donde hay una pretensión fuerte sobre el tema de acumular, ¿no? De acumular, de votar, de
tirar, de cosas que realmente no son duraderas. Temas como que yo puedo cambiar los materiales rápidamente, que no importa, digamos, el efecto que eso traiga al planeta, pues realmente, digamos, son circunstancias que debemos repensarnos, pero de fondo yo creo que en todo este tema de investigación hay, desde luego, una postura y una posición ideológica, filosófica y política frente a lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que es el momento de ser coherentes entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Y yo creo que esta coherencia nos lleva a leer muy bien esas escalas, a no perdernos en situaciones que de pronto no son las que benefician, situaciones como seguir estableciendo, por ejemplo, sistemas de transporte basados solamente en el automóvil o en el carro particular, situaciones como que no hay unas buenas condiciones urbanas dentro de los barrios, unas buenas condiciones también naturales, y tiene que ver con muchos factores, o sea, con la economía, tiene que ver con la cultura, pero yo estoy convencida, al igual que pues en la facultad, de que a través de la educación podemos transformar y hacer un cambio y realmente generar o mitigar esas desigualdades que existen. O sea, eso es muy importante, y yo creo que seguir trabajando, y yo creo que nuestro llamado es a seguir y continuar, desde luego, con esa esperanza de que las cosas vayan mejor, pero así como veíamos que Utopía es un laboratorio de paz, yo creo que nuestra labor como arquitectos también es procurar ese bienestar y ese equilibrio, y es una responsabilidad frente a construir ese país que queremos, frente a ver qué es lo importante y frente a qué le damos peso en nuestra labor. Aló. Bueno, yo también quiero completar un poco la condición de la respuesta en esta. A mí me parece que, digamos, lo que están planteando en el sentido de cómo se puede enfocar a futuro un poco la vivienda en Colombia, digamos, o la vivienda que estamos haciendo. Digamos, para la persona que ha hecho vivienda, que ha construido vivienda, que tiene una experiencia, digamos, ya traducida como arquitecto, y que puede, digamos, mostrar realmente cuáles han sido sus realidades buenas y sus realidades malas. Esto constituye directamente un aprendizaje permanente. Y el aprendizaje permanente se da en dos grandes líneas. Uno en la formación de los nuevos arquitectos y otro en la consideración de los que ya están trabajando. Creo que ambos tienen igual responsabilidad. Y pues la responsabilidad de la formación la tenemos los que trabajamos en las universidades, los que tenemos acceso a los diferentes currículos, y cómo los currículos de la formación y de la enseñanza de la arquitectura pueden conducir un poco a llevar a los estudiantes por estas realidades, por este piso tan difícil que es, y cómo pueden realmente ellos, desde mucho trabajo, enfocarse directamente hacia nuevas realidades. Y por el otro lado, los profesionales que ya hemos trabajado también en estas circunstancias, pues tenemos muchas herramientas para poder mejorar, creo yo. Una de las herramientas, pues, es primero que todo tener un poco la experiencia en los diferentes campos en los cuales se han trabajado, y segundo, mirar un poco a la realidad de cada región, de cada país. O sea, yo creo que en este caso tenemos que mirar la realidad colombiana y mirar cómo las entidades de control se pueden pronunciar también a través de la política pública para mejorar un poco esos rigores, y de que las cosas se hagan bien. O sea, que las cosas se hagan en el sentido de que de no encontrar despropósitos como lo hemos visto, por ejemplo, en las soluciones de vivienda rural, o en algunas soluciones terribles de vivienda subsidiada y etcétera, sino que también se consideren toda una cantidad de parámetros importantes que se dejan por fuera. No solamente la condición de lo jurídico, de lo estructural o de las instalaciones, etcétera,
y de la misma norma de la arquitectura, porque nosotros no tenemos en este momento no tenemos sino un pequeño consejo de construcción, digámoslo así, sostenible. Tenemos unas pequeñas normas como la 0589 o la 4569, etcétera. Una serie de normas que realmente todavía falta mucho adecuar al medio y considerar realmente como elementos de control en la proyectación. Es decir, en las mismas entidades de control, las mismas curadurías, los mismos planes de ordenamiento territorial tienen que dar los lineamientos muy precisos para que estas cosas se transformen. O sea, porque nosotros pues podemos tener desde las universidades y desde nuestra propia conciencia ciertas respuestas, pero realmente la implicación, digamos, política, social, económica y ambiental de las direcciones de un país o de una nación, pues tiene que ver cómo hace para que estas cuestiones cojan piso realmente y se manifiesten en la realidad de lo que se está haciendo. Y no, pues, digamos que no dejen por fuera los elementos que realmente no son benéficos, sino al contrario, busquemos los elementos que son benéficos para que estas cosas se den, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí tiene mucho que ver eso. Primero, pues la educación, segundo, la experiencia, la honestidad y la ética de las personas. Y especialmente, pues en el caso de los arquitectos, pues nuestra gran responsabilidad para dar unas respuestas acordes al. Bueno, pues esta tarde nos extendimos un poco, pero creo que el tema lo ameritaba. Es uno de los temas, de los varios temas emocionantes que se trabajan en la facultad y de los cuales, como ustedes se han dado cuenta, hemos tenido bastante experiencia y que a cargo de los profesores Jairo y Nelsi, pues no solamente exponemos uno de los ejemplos y de las apuestas por hacer investigación en estos campos, sino también una decantación de reflexiones que llevan bastante tiempo y que sin duda van a seguir estando como temas prioritarios en la construcción de país y de sociedad. Nuevamente a los profesores, muchas gracias por esta intervención, por este diálogo. A ustedes por participar y por estar con nosotros y nos veremos en otro próximo webinar. Muchas gracias. No, Muchas Carlos, gracias. a ti muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Y participantes que tuvieron la paciencia de escucharnos. Gracias. Feliz Chao. tarde. Chao, chao. Feliz tarde a todos. Gracias.